Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe tratarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Esta semana contamos con Jesús Domínguez, gestor de Valentum. Por si alguno de vosotros también quiere repasar, ya son unos clásicos en el podcast y podéis ver diferentes entrevistas que hemos hecho tanto a Jesús Domínguez como a Luis de Blas estos años de atrás. En concreto, en el podcast número 65 del 27 del 6 del 2020, en el 143, el 24 del 6 del 2022, en el 195, el 24 del 11 del 2023 y en el 256, el 9 del 5 del 2025. Este último es interesante que lo escuchéis porque ya hablábamos en su momento del enorme potencial que tenía el fondo y que una parte de ese potencial ya se materializó en 2025. Incluso, bueno, como muchos de vosotros os quejáis del sonido, que muchas veces lo hacemos online, pues en esta ocasión Jesús está conmigo aquí directamente en la oficina y vamos a hacer la entrevista directamente. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Eusebio, muchas gracias por invitarnos de nuevo y la verdad es que viendo los números de los episodios es una buena evolución la que llevas, y un buen track record de número de episodios y de constancia y de... Pues la verdad es que sí, enhorabuena. Yo siempre digo en el podcast que de talento soy en la media, pero soy campeón mundial en la constancia, con lo cual, eso siempre tiene su mérito. Pues nada, vamos a repasar un poquito el fondo y cómo vamos y demás. Para ponerlo en contexto, si te parece, pues coméntame la filosofía de inversión de Valentum. Genial. Pues mira, nosotros, somos un fondo de renta variable, eso yo creo que ya lo sabéis, y a nosotros lo que nos gusta es comprar negocios, primero que entendamos, tenemos que entender muy bien en los sitios donde nos estamos metiendo. Segundo, lo que buscamos son compañías que generen flujo de caja. Es decir, podemos ver crecimientos, podemos ver ventas creciendo mucho. Al final lo que queremos es una compañía que sea rentable y que esa rentabilidad se transforme en flujo de caja. Que no necesites al final muchas inversiones para seguir creciendo y tus retornos sobre esa inversión sean bajos. Entonces siempre miramos el flujo de caja. ¿El flujo de caja qué es? Es el dinero que nos queda a nosotros, accionistas, para recibirlo. Puede ser vía dividendo, puede ser recompra de acciones, puede ser dinero que se utilice para ir desapalancando la compañía o puede ser dinero que se vaya a utilizar en el futuro para hacer una adquisición, para hacer nuevas inversiones. En definitiva, dinero que va a hacer que o tú ganes dinero o que esa compañía vaya invirtiendo para ir componiendo y creciendo más a futuro. Y esa es la segunda pata, ir creciendo. Lo que buscamos siempre, cuando hablas con muchos gestores, te dicen, no, hay que comprar barato, hay que comprar barato, hay que comprar barato. Sí, es correcto. Pero tú al final quieres comprar un activo que sea bueno. Un activo que si hoy vale 100, pues dentro de 10 años valga 300 o valga 500, lo que sea. Una compañía que vaya creciendo y se va haciendo más grande. Entonces necesitamos un poquito de crecimiento. Y la otra pata es que para conseguir ese crecimiento es importante no tener demasiados riesgos. Y el riesgo financiero para nosotros es clave. Entonces buscamos compañías que no tengan mucha deuda, que puedas ir consiguiendo ese crecimiento y esos flujos de caja sin
sin tener un endeudamiento excesivo, que al final es lo que te puede hacer irte a cero, quebrar. O pedirle dinero a tus accionistas, hacer una ampliación de capital en un momento complicado donde la acción se ha caído y entonces es una ampliación de capital muy dilutiva, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía a grandes rasgos, y tenemos un último elemento que para nosotros es fundamental y es el equipo directivo de las compañías. Parece algo más cualitativo, algo más difícil de valorar, y sí que es cierto que a veces es difícil de valorar, pero las empresas son en un porcentaje muy grande, y depende del tipo de negocio, personas. Y si esas personas toman decisiones buenas, pues probablemente se verá reflejado en que generen más valor a largo plazo. Si son unos locos, tienes más riesgo de quebrar. Si son unos parados, pues probablemente el negocio también esté parado y no vaya a evolucionar, a crecer, a darnos mucho dinero. Entonces, estamos todo el día entrevistándonos con empresas, con directivos, con consejeros delegados, con directores financieros, para entender bien cómo funcionan, cómo toman las decisiones y cómo gestionan el negocio al final. Entendido perfectamente. Háblanos un poco de vuestra historial de rentabilidad desde el inicio. Vale. Bueno, tenemos dos fondos. Valentum, que yo creo que es el fondo con el que empezamos en 2014, que se dedica un poco a invertir en todo tipo de compañías, pero sí que tiene un sesgo hacia pequeñas y medianas. Pues ahora mismo está como en un 10 y pico, cerca del 11% de rentabilidad anualizada. Es cierto que hasta 2021 llevábamos como un 14, una cosa así. 2022 fue nuestro año realmente malo, porque pese a pasar por momentos como la pandemia, pues el fondo lo había hecho bastante bien, pero la subida de tipos de interés tan rápida y tan fuerte en 2022 nos penalizó bastante. Entonces, bueno, sí, doble dígito nos parece que está bien. Sí que es cierto que, como decías al principio, pensamos que ahora los activos que tenemos en el fondo tienen un recorrido importante. El año pasado fue bueno y comentabas, parte de ese recorrido se ha consumido, pero nosotros lo que estamos diciendo ahora es que no hemos visto nunca compañías de tamaño pequeño y mediano cotizar a un diferencial de valoraciones tan elevado contra compañías grandes, y pensamos que la oportunidad es histórica. Es cierto, el año pasado fue bueno, pero ahora comentaremos el porqué del año pasado, porque realmente vemos que la cartera sigue teniendo un potencial muy elevado. El año pasado creo que sacasteis aproximadamente un 33%, grosso modo, ¿no? Sí. Por ahí va la cosa, ¿no? Eso es. De hecho, fue nuestro mejor año individual, pero bueno, la realidad es que ese mejor año individual a nosotros nos parece muy bien. No nos obsesionamos ni nos sentimos demasiado orgullosos, porque los años anteriores también habían sido malos. Nos ha servido este año para recuperar los niveles máximos que había marcado el fondo a cierre de 2021 y superarlos. Pero como te digo, el mercado al final es muy complicado fijarte en un año, y no puedes tomar una decisión en función de lo que ha hecho un fondo o una acción o lo que sea por un año. O sea, hay que mirar lo que hay detrás y cómo evoluciona. Entonces, y cómo evoluciona, y lo que hay detrás es qué valores hay dentro, qué potencial tiene, cómo ha variado esa cartera, si es que ha variado, y qué es lo que ha aportado. Entonces, el año pasado lo que tuvimos fue una aportación muy potente, sobre todo de los tres valores que eran los tres valores que más peso tenían en la cartera, que eran Zegona, Flatex y Montana Aerospace. Que eso ya ha cambiado, ¿no? Un poco este año, porque al final la cartera tiene vida. Nosotros estamos gestionando todos los días. No quiere decir que estemos comprando y vendiendo y haciendo trading como locos todos los días, pero sí que cuando va evolucionando los precios y los resultados de las compañías de cierta forma, pues vas ajustando esos pesos, y alguna incluso se va y entran nuevas. Entonces, el año pasado nos funcionó muy bien Zegona,
que es una compañía que se compró Vodafone España. Realmente te estás invirtiendo en Vodafone España, pero había una situación especial en la que si Vodafone conseguía generar y pagar a Vodafone Reino Unido, que es la matriz, y que seguía teniendo un 69% de participación en Zegona, le conseguía pagar 900 millones de euros, las acciones de Vodafone Reino Unido, la matriz, ese 69% desaparecía. Si tú eres accionista de una cosa, que eres parte del 30% de esa cosa, de esa compañía, y el otro 70% de esas acciones desaparecen por 900 millones, cuando tú estás cotizando vales, pues no sé, 3, 4 mil millones, a ti te estás multiplicando el valor de tu participación. Esa fue un poco la jugada. La jugada sigue, Zegona sigue en cartera, pero bueno, hemos ido bajando un poco el peso porque la compramos a 4 en febrero del año pasado y está ahora mismo a unos 17 libras más 1,6 de dividendo que han pagado, ¿no? Entonces, eso aportó mucho. Aportó mucho también Flatex, que sabéis que es un broker online, que en España es más famoso por su marca de giro. Es una compañía que hemos tenido en cartera desde el año 2019, yo creo. Ha tenido sus momentos, porque cuando el trading, y esa es la parte que ellos controlan menos, ¿no? Cuando hay más trading, pues les va mejor, cuando hay menos trading les va peor, pero ellos consistentemente han ido invirtiendo en publicidad para crecer a doble dígito en torno, de media yo creo que sale un 13% de nuevos clientes todos los años, y han ido pico y pala, poco a poco, creciendo a doble dígito esos clientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que el trading vuelve, pues realmente tus ingresos se disparan y como tienes unos costes muy fijos, no tienes mucho coste variable, realmente eso cae en EBITDA, eso cae en resultado neto y la compañía genera muchísimo dinero. Es lo que pasó el año pasado, sigue pasando, siguen creciendo los volúmenes de negociación en acciones sobre todo, y además el nuevo equipo directivo que entró hace año y pico está impulsando nuevos productos, algo de criptomonedas, que se genera fuera de su plataforma, con lo cual ellos no asumen el riesgo, están haciendo algo de préstamo de valores y tienen alguna iniciativa más, con lo cual, bueno, pues fue fantástica también, y la verdad es que habíamos ido subiendo el peso en vista de cómo iban evolucionando los volúmenes. Fenomenal. Y dentro de lo que estás comentando, tanto la Zegona como Flatex de Giro, que has dicho que se han comportado muy bien, ¿cómo tratáis los valores dentro de la cartera? Es decir, ¿vais ajustando pesos en función de si van subiendo, valores que corrigen, compráis un poquito más? Coméntanos un poco. Sí. Pues mira, normalmente lo que hacemos es, no solemos tener valores con peso mucho más elevado del 6%, una cosa así, te diría. Y quizá lo ideal sería tener una cartera equilibrada de unos 30 valores entre el 3 y el 5% de peso todos los valores. Pues oye, hay cosas que se te van a quedar por debajo de ese 3, algunas irán por encima. Esos ajustes los hacemos también, o sea, ¿a qué le voy a dar más peso? Le voy a dar peso a cosas que yo veo que tienen más potencial, pero también a cosas donde veo que los riesgos están un poco más atados, porque nos ha pasado, o sea, nos ha pasado en el pasado y lo hemos visto en otros gestores, de decir, oye, le doy un peso muy elevado a un valor porque lo veo muy bien, pero no calibro bien los riesgos, llega el riesgo y entonces cuando te has ido a un peso del 10% en ese valor y viene el riesgo, te pegas un tortazo fuerte, y si el resto de los valores evoluciona bien y los que más pesan evolucionan mal, tu performance de toda la cartera se rompe y eso no tiene mucho sentido, y tampoco tiene mucho sentido en un fondo que es UCIT, que quiere decir que tienes una diversificación pues determinada, tienes muchos partícipes que no tienen sus grados de agresividad, pero tú no eres un fondo muy agresivo, entonces también tienes que controlar esas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si tiene liquidez, si tiene mucho potencial y si vemos atados los riesgos, pues le vamos a dar más peso. Nuestro nombre, Valentum, que es juntando dos palabras, ¿no? Value y momentum. Value es todo lo que hemos hablado. Momentum es buscamos catalizadores. Entonces, si vemos claramente que viene un catalizador,
y vuelvo al caso de Zegona, por ejemplo, le vamos a dar más peso. Pero es muy importante los riesgos. Entonces, en el caso de Zegona, la vimos en febrero del 2025 y veíamos un catalizador clarísimo, pero cuidado, había muchos riesgos porque ellos lo que iban a hacer era segregar todo su activo de fibra en una nueva compañía, dar entrada a un fondo de inversión ahí a unos múltiplos muy altos, cobrar un dividendo y con eso pagar a Vodafone. Fantástico, pero el gobierno te tenía que autorizar poder hacer esa compañía, poder darle entrada a un inversor financiero, que encontrar el inversor financiero, que te pagase ese múltiplo. O sea, había muchas cosas que conseguir. Entonces empezamos, comprando una posición relevante, pero no muy grande. Igual fue pues como un 3%. Y lo que dijimos es, a medida que se vayan produciendo hitos, sabemos que el valor va a ir subiendo, pero el potencial que hay aquí es tan fuerte que lo que vamos a hacer es ir comprando más arriba a medida que se eliminan los riesgos. Y eso fue lo que fuimos haciendo. La otra que dices, que muchas veces también lo hacemos, o sea, compramos cuando cae el valor si cae, por ejemplo, porque hay una guerra en Irán. Porque hay una guerra en Irán y cae todo el mercado. Los que más me gustan voy a aprovechar para comprar, sabiendo que, oye, esa guerra en Irán no le va a destrozar su negocio, ¿no? Analizando los fundamentales. Y luego está la venta, que es lo más complicado. ¿Cuándo vas vendiendo? Cuando ya has consumido tu potencial, que no siempre es fácil saber cuándo es ese momento y si van a venir más catalizadores o si va a pasar algo malo, pero vamos vendiendo a medida que la cosa va subiendo, o cuando pasa algo muy malo que rompe la tesis de inversión, pues a veces decidimos vender, porque tengo muchos valores en cartera, tengo otros muchos que estoy estudiando, el universo de inversión es muy grande, ¿para qué voy a tener un muerto o algo que va a ser muerto en el sentido de dinero muerto que no se va a mover o que va a tener problemas y que va a estar pasándolo mal unos meses o mucho tiempo? Estupendo. Y dentro de lo que estás comentando, ¿dónde encontráis más oportunidades de inversión? Digamos, ¿en la parte de grandes compañías o en la parte de pequeñas compañías? Solemos encontrar más oportunidades en la parte de pequeñas compañías. ¿Por qué? Porque para empezar, están menos cubiertas, las conoce menos gente, con lo cual, suelen estar a múltiplos más baratos y las historias suelen ser menos conocidas, con lo cual ahí es donde te puedes aprovechar tú de hacer mucho trabajo, de ir a seminarios, cuando la compañía hace un roadshow y va a haber inversores, pues coger la reunión, enterarte de qué es lo que está pasando en la compañía, de qué va la compañía realmente, cómo está su negocio y aprovecharte de entenderla bien cuando no mucha gente la está mirando. O sea, si hablamos de Google, todo el mundo sabe lo que está pasando en Google, Google está por todos lados, pero cuando digo Google también digo Telefónica, digo, yo qué sé, una petrolera grande, compañías grandes, ¿no? Entonces en esas compañías hay esa oportunidad de enterarte antes que el resto del mercado en general de lo que está pasando, no porque sea confidencial, sino porque nadie las está mirando, y muchas veces están más baratas también. Y el tercer punto es que normalmente, y digo normalmente porque lo que está pasando en los últimos años es un poco contraintuitivo, pero normalmente cuando una compañía es pequeña tiene más posibilidades de conseguir un crecimiento fuerte y convertirse en una compañía grande. Cuando una compañía ya es grande, pues ya suele ser grande. Claro, lo que está pasando con todas las tecnológicas americanas es un poco contraintuitivo porque al final son las más grandes, las que más crecen y las que se están haciendo más grandes, ¿no? Pensamos que es una época un poco especial en ese sentido, pero normalmente lo vemos más en pequeñas y medianas. Eso también tiene que ver un poco lo que estabas comentando de las compañías grandes con todo lo que tiene que ver con la gestión indexada, etcétera, que también hay, como todo el mundo hoy en día se va hacia el indexado, pues aunque sea muy caro, la gente casi por obligación va comprando de lo más caro, ¿no? ¿No te parece? Claro, esa es un añadido, que es la moda que se nos que ha venido, y hay cosas realmente increíbles, ¿no? Para mí el caso más increíble es Apple. Apple es una compañía que cuando crecía a doble dígito y era espectacular, estaba cotizando a 10 veces PER. Y ahora pues habrá corregido un poco, pero hace un año estaba a 30 veces PER en el momento de su historia en el que menos estaba creciendo. Es lo contrario.
de lo que normalmente pasa. ¿Por qué? Pues porque ha entrado mucho dinero, porque el sector se ha puesto de moda y por lo que tú dices, porque en todo eso el dinero invertido en estas compañías proveniente de ETFs, no me sé el porcentaje, pero es un porcentaje muy alto. Entonces, bueno, es un círculo virtuoso para ellas, ¿no? Se retroalimenta cada vez más. Exacto. Pues háblanos un poco de vuestra cartera actual y las mayores posiciones. ¿Qué pesos máximos tenéis dentro de las mayores posiciones? Bueno, mira, ahora Zegona sigue siendo la mayor posición que tenemos en cartera, pero ha bajado, como os digo, la subimos bastante y como subió tanto el valor, la compañía se disparó, su peso se disparó por encima del 10%, ¿no? Que no es algo habitual. Hemos ido vendiendo, ahora debemos estar en torno a por debajo del 7% ahora mismo. Y bueno, la seguimos viendo bien, pero lo cierto es que gran parte de la historia se ha consumido. Es cierto que tiene también un potencial de posibilidad de movimiento corporativo. Se ha especulado mucho con si Telefónica se la va a comprar. Nosotros no solemos jugar a eso, pero bueno, los fundamentales siguen ahí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que decía al principio, no solemos tener pesos tan elevados, el potencial se ha consumido mucho, estamos sacando peso de Zegona para invertirlo en otras cosas que ahora mismo vemos más interesantes. Siguiente historia que ahora tiene el segundo peso más elevado en el fondo, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, española, compañía española, que es un clásico en nuestra cartera. No la hemos tenido siempre, pero la hemos tenido desde muy al principio del fondo, os diría desde 2015, y luego ha variado mucho el peso que hemos ido teniendo en Rovi. En algún momento ha salido por completo de la cartera y ha vuelto a entrar. Entonces la historia de Rovi es una historia de una compañía familiar en segunda generación, que han sabido, esta segunda generación, hace 10-12 años Rovi igual valía 300, 400 millones, ahora es un IBEX que vale 3.000 y pico millones de euros. La han multiplicado por 10, han sido muy listos en la pandemia, haciendo un acuerdo muy bueno con Moderna, y no es una farma al uso, es una farma industrial, más o menos, porque hace muchos servicios industriales, sobre todo el de llenado de jeringas. Entonces, llenado de jeringas se ha convertido en un producto o en un servicio muy demandado, tanto para vacunas como para el producto de GLP-1 de la obesidad, y no hay mucha oferta, no hay mucha capacidad instalada en el mundo para llenar jeringas. Y por supuesto, como es sector farma, los requisitos para validar una línea de producción de llenado de jeringas son muy largos, son muy complicados, tienen muchas exigencias, y Rovi ha estado invirtiendo mucho. Entonces, ¿por qué es ahora la segunda posición? Fuimos subiéndola poco a poco el año pasado, cuando sabíamos, estaba publicando resultados reguleros y sabíamos que no iban a ser un buen año de resultados. Entonces el precio de la acción estuvo flojeando. Moderna estaba en volúmenes mínimos. Las heparinas tampoco crecieron mucho, sí que tenían otro medicamento que se llama Okevi, que sirve para liberación retardada para esquizofrenia, ese iba bien. Bueno, en definitiva, fue un año un poco raro, un poco de transición, pero sabíamos que en 2026 iban a empezar a entrar la venta de jeringas para el GLP-1. Empezarán finales del primer semestre, principios del segundo semestre. Entonces ahí fuimos creando la posición porque sabíamos que el catalizador venía en 2026. La realidad es que en 2026 ha venido el catalizador en cotización o se ha descontado en cotización bastante pronto, porque aún no hemos empezado a vender, pero el mercado siempre se adelanta unos 6 meses. Entonces, está funcionando bastante bien, pensamos que los resultados van a ser buenos y el mercado no tiene metido en cotización todo el potencial que tiene, no para este año, sino de aquí al 2028-2029, todo el crecimiento que va a tener Rovi por llenado de jeringas para GLP-1 para muchas de las grandes compañías. Entonces te va a doblar el EBITDA, te va a doblar la compañía otra vez. Entonces, si te coges el múltiplo con un EBITDA, ya te digo, pensamos que poco riesgo, puedes ir más rápido o más lento, pero lo vas a conseguir. Te vas a niveles de EV/EBITDA de igual
6-7 veces en 2029, que es una locura para una compañía que crece, que es farma y que tiene los riesgos muy acotados. Estupendo. ¿Cuántos valores tenéis aproximadamente en el fondo actualmente? Ahora mismo tenemos unos 30 y algo valores. Yo creo que el número más interesante está entre 30 y 40 valores para nosotros, para tener una diversificación buena, para tener unos pesos repartidos bien y para poder tener en la cabeza todas esas compañías al nivel de profundidad al que las queremos tener en la cabeza para entenderlas bien, ¿no? ¿Tenéis algo en el momento actual del sector software que está sufriendo bastante? Ahora mismo tenemos muy poquito. Teníamos Alten, que bueno, es consultoría, tampoco es software específicamente, pero las vendimos. Y tenemos en España Singular People, es una compañía del MAP pequeñita que hace software muy específico y contratos bastante pequeños, pero de alto valor añadido para compañías grandes, compañías pues tipo Inditex, bancos americanos, compañías muy grandes. Entonces, bueno, es una compañía que nos gusta, la tenemos ahí. Al ser pequeña tampoco tiene mucho peso dentro de nuestro fondo, tiene un 1 y pico %. Y bueno, eso es todo lo que tenemos, porque realmente sí que tuvimos bastante software. Te diría, en los años de la pandemia, ahí tuvimos alguna compañía que lo hizo bien, pero bueno, le veíamos que un poco antes de que viniese la inteligencia artificial se habían agotado las oportunidades, los niveles de cotización tampoco ya eran tan atractivos, veías que los crecimientos se moderaban un poco, entonces sobre todo el año pasado y el anterior, empezamos a ver muchas oportunidades en el sector industrial europeo que está muy denostado, está cotizando a niveles extremadamente baratos, con mucho pesimismo a nivel bursátil, y ahí es donde vemos la oportunidad. Singular People, yo la verdad que no la sigo diariamente ni la tengo un poco en el radar. ¿Ha caído tanto como han caído las diferentes compañías de software o es una compañía que no ha caído mucho, si lo tienes? Pues fíjate, la verdad es que últimamente, no, o sea, con toda esta ola del software este año no ha caído mucho, vamos. Sí que había estado un poco olvidada en años anteriores, pensamos que era más por ser una compañía pequeña, por tener algo de liquidez y porque, bueno, había seguido creciendo, pero sí que es cierto que había empezado a crecer algo por debajo de lo que inicialmente se esperaba. Pero este año con esta oleada, no, sí que es cierto que tiene contratos buenos que van a venir en los próximos años, algo de Arabia, entonces pues quizá está algo más protegida. ¿Tenéis algo en el sector petróleo? Ahora que estos días el petróleo está subiendo. Sí. Pues tenemos una compañía, es una compañía sueca, de origen sueco, que se llama IPCO, International Petroleum, que tiene, pues ahora ya prácticamente todos sus activos vienen de Canadá. Es una compañía que ha invertido mucho en Canadá, tenía un pozo en Malasia, tenía en Francia, todo eso pues se ha ido consumiendo poco a poco, y ya en los últimos años empezaron a invertir en Canadá. Tienen muy buenos activos, muy invertidos, y ahora empiezan a sacar y a generar mucho flujo de caja, con lo cual esto les viene muy bien. Siempre, o sea, a nosotros lo del sector petrolero no nos gusta mucho, no nos gusta mucho invertir en un sector por un análisis macro en general. Vamos mirando compañía por compañía y compramos historias que tienen cosas que nos gusten. Entonces tenemos IPCO, y luego tenemos, relacionada con el sector petróleo también, tenemos Tubacex, que de hecho se le había parado un poco la actividad porque con los precios del petróleo pues se habían parado un poco los proyectos de inversión. Al final Tubacex le va bien cuando todas las petroleras invierten, ¿no?, en nuevos pozos, renuevan, amplían. Entonces ahora es curioso porque a Tubacex también le han castigado, porque claro, el petróleo sube y a todas las que están vendiendo petróleo ahora pues les viene muy bien a corto plazo, pero claro, a corto plazo nadie se va a poner a invertir mañana en un nuevo proyecto de petróleo. Entonces pensamos que a medio o largo plazo sí, está ahí y le va a venir bien, pero a corto plazo está sufriendo, con lo cual pues puede ser un buen momento para mirársela, porque
porque ha caído algo. Sí. Te voy a hacer una pregunta casi a nivel inversor de fondos, porque no lo tengo muy controlado, pero yo creo que sí es así. IPCO pertenece a una familia, los Lundin, ¿no? ¿Puede ser? Eso es, sí. La familia Lundin, que ha invertido siempre en materias primas, en metales y en petróleo, y tienen un track record impresionante. Fenómeno. Bueno, pues vamos a hablar de alguna tesis más de inversión, y en este caso vamos a hablar de Italian Sea Group, que es un poco referente en el lujo náutico y que últimamente, pues bueno, ha presentado, digamos, un profit warning o algunas cuentas un poco ahí, vamos a llamarle rareras, ¿no? Bueno, rareras, muy malas, digamos. Sí. Italian Sea Group es una compañía que hace yates, sobre todo hace yates de grandes esloras, es italiana. Es una compañía que creó su consejero delegado y principal accionista en la anterior crisis. En 2009 empezó a comprar activos y marcas que me lo estaban pasando muy mal. Y, hizo una compañía bastante apañada, bastante interesante y que salió a bolsa hace, pues yo creo que hace, pues probablemente 3 años ya. Una compañía, como te digo, pues que a primera vista dices, es muy interesante, venden yates de lujo, con lo cual las crisis las deberían sortear mejor porque los ricos siempre están ahí. Pero sí que es cierto que se les había parado un poquito la venta de nuevos barcos. Recientemente habían anunciado 2 nuevos barcos. Tened en cuenta que como los proyectos que más pesan son barcos de muy grandes esloras, en cuanto pierdes uno o en cuanto no vendes uno más, igual venden 3-4 proyectos de estos al año, pues también se puede notar. Bien, bueno, estaba ahí, habían anunciado 2 proyectos nuevos, con lo cual buenas noticias, y de repente, ahora a finales de febrero, sale una noticia que cuando la lees dices, no entiendo nada, o sea, no me cuadra nada, y lo que dicen es, tenemos una tensión de liquidez, básicamente nos hemos quedado sin caja, por sobrecostes en los proyectos que estamos construyendo, y el consejero delegado, principal accionista, como decía, ha inyectado 25 millones de euros en la compañía vía un préstamo a tipo cero hasta 2030-32, no sé, para sortear esta situación. Y entonces, hemos estado hablando que lo que miramos es el flujo de caja, lo que miramos es la rentabilidad de los proyectos, y de repente te sale una noticia en una compañía que, hablamos con ellos, si no es cada mes, cada 2 meses, te dice que se ha quedado sin caja. En los resultados del tercer trimestre, que presentaron a finales del año pasado, tenían unos 60 millones de euros de liquidez, de caja bruta. Y habían vendido, lo que digo, 2 anuncios de 2 nuevos proyectos. Cuando tú vendes un barco, cobras un anticipo, es lo primero que haces. Entonces dices, ¿qué está pasando? Entonces, en la misma comunicación dicen que van a hacer una auditoría porque ellos no saben por qué ha sucedido esto. Claro, esto ya definitivamente nos rompe los esquemas por completo. Nosotros hemos estado allí, tienen 2 astilleros, tienen las oficinas en los astilleros, los barcos los están construyendo ahí delante de sus narices, los están viendo todos los días, lo vas construyendo poco a poco, pues tienes tus proveedores, tienes tus costes, no se te pueden ir los costes de repente, así. O sea, esto no eres una ingeniería tipo técnicas reunidas que estás haciendo un agujero en Canadá en enero en medio de unas nevadas a menos 15 grados. No, o sea, no es eso. Son proyectos que tú vas haciendo y los tienes hechos ahí. Entonces, al valor le costó abrir. Cuando abrió, cayó como un 30%. Hablamos con ellos, hablamos con la persona de relación con inversores, porque el director financiero no nos cogía el teléfono y tampoco nos dijo mucho más. Pero nosotros lo que pensamos, más allá de el problemón que supone esto y las dudas de qué está pasando aquí, es la siguiente derivada, que es ¿cómo vas a volver a vender un barco? O sea, si decimos que lo primero que haces es cobrar un anticipo cuando vendes un barco, imagínate que tú tienes mucho dinero y te quieres comprar un barco de 30-40 millones de euros de precio. Lo primero que tienes que hacer es darles a estos señores 4 o 5 millones de euros. Hombre, como anticipo, pero con la situación que tienen, puedes pensar, a fondo perdido.
si estos tíos quiebran, oye, yo no sé qué están haciendo con el dinero, pero con mis 4 o 5 millones no van a empezar a construir mi barco, van a tapar agujeros. ¿Cómo? O sea, da igual, me voy a San Lorenzo, me voy a Ferretti, me voy a Zimut, me voy a los holandeses. Hay más que me lo pueden hacer. Pero yo lo que quiero es mi barco. Es un proyecto que va a durar un par de años en construcción, no me voy a arriesgar. Entonces, bueno, abrió con un 30%, nos pareció que un 30% de caída era poco para lo que podía estar pasando, va a necesitar una ampliación de capital posiblemente, entonces vendimos toda nuestra posición. De momento ha sido una buena decisión porque luego ha seguido cayendo. Pero esto es un poco lo que te decía antes cuando me preguntabas cómo gestionáis, cuándo compráis, cuándo vendéis. Oye, cuando caen los valores a veces compramos más, sí, pero depende. O sea, si caen porque ha habido una mala noticia y esa mala noticia es muy mala y la cotización no está cayendo tanto o hay riesgos de que eso se lleve la compañía por delante, pues vendes. Aquí está, por eso nos pasamos todo el día analizando, leyendo, reuniéndonos con compañías, porque dices, bueno, ¿me aporta algo hoy reunirme con Italian Sea Group por enésima vez hace un año, cuando todo iba bien? Pues no. ¿Te va a decir algo nuevo? Pues igual no, o sí, no lo sé, pero sí. Vas cogiendo ese conocimiento, vas consolidando ese conocimiento sobre las que tienes en cartera y sobre otras, para cuando pasa algo, sea oportunidad de comprar o oportunidad de vender, tú tener muy claro en tu cabeza que es una oportunidad de comprar o una oportunidad de vender, porque igual alguien ve caer un 30% de Italian Sea Group y si no entiende bien lo que está pasando, compra y 2 semanas después sobre ese 30 ha caído otro 30%. Eso es lo que no quieres que te pase. Entonces, bueno, pasan cosas, no siempre vas a ganar dinero, te llevas sorpresas negativas, lo importante es saber qué hacer cuando pasa. Claro, desde el punto de vista de la lógica, pregunta a nivel inversor de fondos, lo que no casi tiene mucho sentido es, oye, si tienes 3 proyectos solo, es muy raro que el sobrecoste te supere. Otra cosa es que estés construyendo 300 barcos, porque estás construyendo 300 barcos y se te puede ir de las manos, pero casi, si tienes todo bien atado y como digo yo, vas todos los días a la oficina y echas tus 8 horas, casi no necesitas hacer una auditoría, porque es que lo llevas o sea, lo tienes todo como muy controlado. Entonces, claro. Otra cosa es que hago tal cantidad de barcos en todo el mundo que se han ido sobre costes, pero si dices, o sea, son proyectos muy caros y de mucho lujo que no hacen tantos al cabo del año como para, ¿no? Claro, y tú tienes tu proyección de costes y de ejecución de la obra, porque deja de ser como una obra, como un edificio, y sabes perfectamente en qué momento vas a ir haciendo las compras de material y cuánto te va a costar. Entonces tú cuando también defines ese coste con el cliente sabes y deberías y tienes, o lo que decían, tienes predefinido, oye, por ejemplo, todas las estructuras, todo lo que sea acero, lo que me pueda cubrir, bien, pero si hay parte en el tiempo en el que no me puedo cubrir, ese sobrecoste, imagínate que sube mucho el precio del acero, pues eso se pasa al cliente, ¿no? Hay costes que se dejan fijos, otros que se dejan un poco abiertos. Entonces, no sabemos lo que ha pasado. Bueno, la siguiente noticia que ha venido es que han echado al presidente del consejo y al director financiero. Entonces, pues, no sé lo que habrá pasado, pero... Está un poco raro. Y desde el punto de vista de la deuda, ¿qué peso le dais a la deuda cuando invertís en una compañía? Mucho. O sea, le damos una importancia muy elevada. Nosotros el ratio que miramos es el ratio deuda neta sobre EBITDA en una compañía. Más de 2 veces no nos gusta que tenga de endeudamiento, y en ese endeudamiento le procuramos meter todo lo que es, pues oye, deuda financiera con bancos, bonos, y miramos mucho si hay alguna cosa fuera de balance. Por ejemplo, factoring. Factoring es o confirming que te adelanten facturas. Entonces tú tu capital circulante lo ves mejor porque te ha pagado antes de tiempo un banco una factura que normalmente te iba a tardar 90 días en pagarte, o los días que fuese. Entonces eso también lo metemos como más deuda, porque al final si va mal nadie te va a seguir haciendo el factoring o el confirming y vas a... Es una deuda un poco fuera de balance que tienes. Y luego dentro de eso, bueno, depende de la compañía. Si es una compañía de software, es todo capital humano, no debería tener mucha deuda. Si es una compañía
oye, es una inmobiliaria o que es algo que necesita unas fábricas con muchísima intensidad de capital, o que tiene muchas necesidades de circulante. El caso de Tubacex, por ejemplo, que prácticamente toda su deuda equivale al circulante, bueno, pues entiendes las necesidades y la intensidad de capital de ese negocio, buscas el retorno sobre ese capital y entonces adecuas y dices, vale, es lógico que tenga esto o no, este endeudamiento o no tenga este endeudamiento. Y luego, en valoración, tú puedes utilizar muchos múltiplos, ¿no? Puedes utilizar el PER, el EV/EBITDA, la rentabilidad de flujo de caja sobre capitalización, el dividendo. Nosotros nos gusta utilizar el flujo de caja, pero siempre sobre Enterprise Value, que es valor empresa, que es capitalización de mercado más la deuda o menos la caja. Porque ahí estamos igualando y estamos comparando peras con peras. No me vale utilizar el PER o el flujo de caja sobre capitalización, porque no es lo mismo comparar un Inditex que tiene caja neta con, no sé, otro competidor que tenga deuda neta. Entonces prefiero ajustar y restarle la caja y sumarle la deuda a esa valoración de mercado. Otra cuestión, aunque entiendo que la exposición geográfica es una consecuencia de las empresas que tenéis, que no la buscáis per se, ¿qué exposición geográfica tiene el fondo en el momento actual? Pues mira, normalmente y casi siempre vamos a estar invertidos en un porcentaje muy elevado en Europa. Nuestro fondo es internacional, podemos invertir donde queramos. La realidad es que somos Europa, Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos y Canadá pues ahora serán como un 8 o 10% más o menos, y el resto es Europa. Nos da un poco igual en Europa en qué países esté. En Europa nosotros incluimos también los nórdicos, Suiza y Reino Unido, que tienen divisa distinta al euro. Y bueno, como tú decías, o sea, al final esto es producto de las compañías que vemos, que invertimos y que, bueno, son de un país o son de otro, pero no. Y tampoco cubrimos la divisa, porque normalmente las compañías luego tienen negocio, son multinacionales, entonces, bueno, tú puedes cubrir la divisa de cotización, pero luego ellos también van a tener un impacto en sus resultados de divisa que va a ser al contrario al de la cotización normalmente, con lo cual, bueno, más o menos eso se cubre. Fenomenal. ¿Y en el momento actual qué grado de liquidez tenéis aproximadamente? Pues mira, ahora hemos soltado algo sobre todo de Zegona, y como vendimos también las Italian Sea Group, ahora debemos estar como en un 9% de liquidez. ¿Y estos días estáis haciendo algo que está el mercado así un poquito y estos días, volátil? Exacto, estamos, bueno, nos han venido 2 o 3 días, pero sí, efectivamente estos días estamos discutiendo mucho y empezando a picar en algunas cosas. Estamos mirando cosas nuevas, pero también estamos reforzando cosas que habíamos empezado a comprar estos 2 últimos meses. Cuando compramos y cuando vendemos normalmente vamos poquito a poco, entonces bueno, aprovechas estos días para comprar cosas que habías empezado a comprar y que teníamos una posición todavía pequeña, pues oye, para seguir reforzando esas posiciones. Estupendo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Háblanos, si te parece bien, un poco del otro fondo que tenéis, del Valentum Magno, porque aquí utilizáis una cosa muy interesante, que es la venta de opciones. Coméntanos un poco pues mira, cómo funciona. Valentum Magno es un fondo con, te diría, la misma filosofía que tenemos en Valentum, es decir, buscamos pues lo que hemos comentado, ¿no? Compañías buenas, con buen management, que generen flujo de caja, tal, poco endeudamiento, pero invertimos en compañías grandes, porque aquí en Valentum hay gente que no le gusta invertir en compañías pequeñas y medianas por el tema liquidez, que es quizá el mayor riesgo de las compañías pequeñas y medianas. Entonces dijimos, podemos aplicar la misma filosofía a compañías grandes, que sí que tenemos algunas compañías grandes en Valentum, pues tenemos Infineon, tenemos Meta, hemos tenido Google, tenemos Arcelor, bueno, da igual, pero dijimos, pues solo de compañías grandes. Entonces es un fondo que también le damos más... o sea, tampoco quiero confundir conceptos, ¿no? Pero sí que todas las compañías, o la mayor parte de las compañías que hay en Magno, pues son compañías de
mayor calidad. Compañías con barreras de entrada muy fuertes, pues te diría un Coca-Cola, por ejemplo, un Heineken, también tenemos ahí Meta, hemos tenido Google. Entonces, bueno, es un fondo que tiene una volatilidad menor a Valentum. Es cierto que las valoraciones son más altas, porque es difícil encontrar ese tipo de compañías más grandes y de calidad a los múltiplos a los que encontramos las compañías en Valentum. Pero bueno, también está muy diversificado, la política de inversión es similar. Y lo cierto es que esto lo montamos en 2021 y lleva un 11 y pico % de rentabilidad anualizada. O sea, el fondo lo ha hecho muy bien. Ponos algún ejemplo concreto del tema de la venta de opciones. Sí, para que perdona, el oyente... que no lo he comentado. Entonces, una de las razones por las que decidimos montar este fondo es porque pensamos que podemos compensar unas valoraciones más altas de esas inversiones que hacemos con una estrategia que es, por nuestro análisis, muy rentable a largo plazo, haciéndolo poquito a poco, que es la venta de opciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú tienes en cartera los valores que sean y tienes una posición. Vamos a poner ejemplo. Tienes Meta y tienes en cartera, digamos, un 3% de peso en Meta. Y dices, oye, pues Meta está cotizando a 600 y pico $. Yo, un poquito por debajo, soy comprador de Meta. Me gustaría subir esa posición. Entonces, lo que hago es vender una put. Una put es una opción de venta. Pero si tú compras una put, te estás cubriendo frente a posibles caídas del subyacente. Si tú la vendes, te estás exponiendo. Es decir, yo lo que digo es, oye, si Meta cae por debajo de 600 en un periodo temporal determinado, a un mes o a 2 meses, a lo que sea, yo te las compro a 600. O sea, si se va a 400, yo te las voy a comprar a 600. Sí o sí. Si no se va, o sea, y si está por encima, yo también te ofrezco comprártelas a 600. Obviamente la otra parte dirá, no te las vendo a 600, pues las puedo vender a 650 en mercado. Entonces, dices, oye, tienes mucho riesgo porque, claro, si Meta se va a 400, tú te las comes a 600. Bueno, eso es así, pero yo lo que hago es, tengo un 3% y digo, oye, un 0,5% adicional. Entonces, vendo una opción y me comprometo a comprar un 0,5% adicional de peso en acciones de Meta. Si Meta se va a 600 y yo no he vendido esa put, yo a 600 compraré Meta, de todas formas. Entonces, me da un poco igual. Si luego las compro a 600 y me he equivocado y se va a 400, pues el riesgo es el mismo. No voy apalancado, simplemente que me comprometo a comprar a 600. Pero, como yo compro a 600, pero a mí me han pagado una prima, que será de un 4 o 5%, con lo cual yo estoy comprando de forma efectiva, con el descuento de la prima que me he metido, a 580. O sea, que ya es un adicional, una rentabilidad adicional. Y si no cae a 600, y lo que pasa en mercado normalmente es que la bolsa sube o baja pocos días al año o en momentos determinados y luego se queda siempre en momentos muy laterales. Entonces, en esos momentos laterales en el que tú ni ganas ni pierdes, si vas vendiendo opciones y te vas llevando las primas, tú le vas metiendo una rentabilidad adicional a tu cartera. Y esa es la forma de hacerlo como de forma recurrente, con vencimientos 1 o 2 meses, sobre pesos pequeños, diversificados. Lo hago sobre varias empresas de la cartera y ya está. Y luego hago la estrategia contraria. Cuando tengo un valor que digo, oye, esto está más cerca de vender que de comprar más, imagínate, pues en el caso, da igual, de Meta también, imagínate que yo estoy más diciendo, bueno, ya se ha consumido todo el potencial, soy más vendedor. En vez de vender acciones, le vendo una call. Le vendo una call a un precio un poquito por encima. Y encima me están pagando una prima, con lo cual, oye, si llega y toca eso, yo las venderé, las tengo en cartera, no voy apalancado, no tengo ningún problema. Y encima me he llevado una prima, con lo cual tengo ese margen adicional de rentabilidad. Si no lo toca, otra vez me estoy llevando la prima. Y esa es un poco la estrategia, que haciéndola todos los meses, poquito a poco, pues va generando algo de rentabilidad. Últimamente habíamos estado muy invertidos y entonces, al estar muy invertidos, claro, necesitas un poquito de colchón.
para tener esa capacidad de comprar si te ejecutan. Entonces no había, últimamente es el momento en el que menos opciones hemos hecho, pero ahora que tenemos un poquito más de liquidez estamos empezando a hacer de nuevo opciones. Estupendo. Pues mira, por ir acabando, vamos a hacer la pregunta del millón, ¿vale? La pregunta del millón es un poco la siguiente. Jesús Domínguez se levanta por la mañana, se mira al espejo y piensa en el fondo, ¿vale? Y cuando piensa en el fondo, piensa, ¿dónde va a estar mi fondo de aquí a 7 años? Y si te haces esa pregunta y te miras al espejo, ¿qué te contestas? Hombre, mira, hay una cosa que es curiosa, y con el paso del tiempo y estando, bueno, al final todo mi patrimonio financiero invertido en el fondo y mi trabajo, tú al final crees que esto es el mejor sitio donde invertir, y crees que la bolsa es el mejor sitio porque son compañías y todos, el ser humano, queremos crecer, queremos desarrollarnos y la bolsa tiene que ir subiendo. Y hacemos un trabajo para ir haciendo el cherry picking, ¿no? Coger las compañías que pensamos que son mejores. Entonces, no pienso mucho en dónde estará el fondo en 7 años, primero porque no lo sé, segundo porque tengo una confianza ciega y no me hace falta ni pensarlo de que deberíamos valer más, estar más arriba. Tampoco pienso nunca no sé ni cuánto vale mi inversión en el fondo, porque no lo miro y porque es dinero ahorro que, si todo va bien, no tocaré en mi vida. Entonces, lo que sí que pienso, sobre todo cuando las cosas van mal y cuando hay caídas de mercado, es me saco una hoja de la cartera para mirarla o la repaso mentalmente y voy pensando, a ver, esta compañía, me encanta, esta me encanta, esta me compraría más, esta está súper barata, esta. Entonces, haces el repaso, igual sale alguna que dices, esta igual la tenemos que vender. Pero en general, cuando haces ese repaso de qué tengo en el fondo y todo te gusta y comprarías más, es un ejercicio donde te deberías quedar tranquilo y que normalmente me quedo tranquilo, ¿no? Pero yo creo que nuestro trabajo tiene que ser, o sea, hay mucha volatilidad en el mercado, hay mucha noticia, hay mucho nerviosismo siempre, y tú tienes que ser lo contrario. Tienes que ser un remanso de paz interior y a veces tienes que intentar que no te preocupe todo lo que está pasando, porque no pararías de tomar decisiones y probablemente la mayoría serían equivocadas. Entonces tienes que ir poco a poco y cuando sí que crees que hay que tomar una decisión, tomarla, pero tienes que tener mucha paz interior. Es lo que me han enseñado estos 20 años de carrera. Estupendo. Pues fenomenal. Yo creo que ya hemos abarcado todas las cuestiones que teníamos un poquito planteadas. Si consideras algo adicional, es el momento de aportarlo. No, oye, no, darte las gracias, darte también la enhorabuena por el podcast, por toda la labor que estás haciendo y por, oye, los resultados que estás teniendo. Y bueno, ¿no? Yo animo a la gente a educarse, a escuchar podcasts, a analizar empresas, a mirar. Yo creo que ahora la tecnología, internet, todo lo que hay da muchas oportunidades que antes no había, y animo a la gente a invertir poquito a poco, y porque la realidad de la inversión es que cuando más aprendes es cuando te haces daño. Entonces, bueno, tampoco hay que invertir a lo loco y hacerse mucho daño. Totalmente de acuerdo. Y para el inversor, yo siempre recomiendo que para el inversor un poco, digamos, que empieza, el mejor sitio para hacerlo es vía un fondo. Y luego ya que elija él el que más le guste, porque se le parezca, porque en un fondo, si el gestor es razonable, tirando a bueno, su inversión no va a valer cero. Oye, bajará un 30%, un 20%, un 40%, un 60%, pero si el gestor tiene su dinero invertido en el patrimonio y tiene, bueno, una cualificación, vamos a llamarle razonable, a largo plazo, va a obtener unos retornos, vamos a llamarles decentes, tirando a buenos. Sí, y yo creo que ahí es una cosa muy importante que has dicho. O sea, tienes que analizar lo que hay detrás del fondo. Es muy malo y muy negativo invertir en el fondo que ha sido el mejor del año, porque así nunca se gana dinero. Y al fondo, como a todas las inversiones, como una acción, le sueles tener que dar tiempo para que genere
esas inversiones, esos retornos. Entonces, oye, analiza muy bien al gestor, la cartera que tiene el fondo, síguela y vende, porque tenga una cartera un día que no te gusta y que no lo están haciendo bien o que se les ha ido la cabeza a los gestores. Pero me parece una decisión mala invertir y desinvertir porque la cotización lo ha hecho muy bien y entonces son muy buenos y lo van a hacer siempre muy bien. No es así. O porque la cotización lo ha hecho mal y son unos paquetes y lo van a hacer siempre mal. No suele ser así. O sea, puede pasar, pero lo que tienes que analizar es quién hay detrás del fondo y qué cartera hay en el fondo. O sea, y estar convencido de eso. Totalmente de acuerdo. Yo que trato con muchos clientes, el cliente muchas veces siempre cuando recomiendas comprar un fondo, siempre te pregunta ¿cómo va en el año? Y casi es la mala pregunta, porque casi lo que yo siempre recomiendo es debemos de buscar un gestor de un fondo bueno y que lleve una temporada de mala rentabilidad, y porque en ese momento es el adecuado, que muchas veces el inversor lo que hace es todo lo contrario, es decir, suele comprar en pico y cuando viene mal dadas, pues vende en valle, y hay que hacer casi pues un poco todo lo contrario. Exacto, exacto, eso es. Estupendo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Jesús. Muchas gracias a ti, Eusebio. Bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros. Si te ha gustado el episodio, te agradecería muchísimo que le des un me gusta en la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.